Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. Antes de seguir, te invito a suscribirte. Es la mejor forma de apoyar este canal y seguir recibiendo contenido valioso. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente soportó Jesús durante su crucifixión? Los soldados sacaron el flagelo, un látigo incrustado con fragmentos de metal y hueso. Con el primer latigazo sobre la espalda de Jesús, la piel se desgarró. Al 30, sus músculos estaban expuestos. Al 40, podías ver sus huesos. Esto era solo el comienzo de su sufrimiento. Lo que aprenderás hoy sobre la crucifixión no se enseña en la escuela dominical. Pero entender la realidad física de lo que Jesús eligió soportar revela el verdadero costo de esas palabras. Padre, perdónalos. ¿Alguna vez has estado tan asustado que todo tu cuerpo se sintió diferente? Tal vez tus manos sudaron o tu corazón latió muy rápido. Ahora imagina estar tan asustado que en realidad sudas sangre. Eso le ocurrió a Jesús la noche antes de morir. Queremos llevarte a un tranquilo jardín llamado Hearstman. La luna brilla en lo alto, haciendo que las sombras bailen entre los olivos. Jesús camina aquí con sus amigos después de su última cena juntos. Pero mientras sus discípulos se duermen, Jesús va un poco más allá para orar solo. Sabe exactamente lo que vendrá mañana: la paliza, las burlas, los clavos, la cruz, y algo aún peor, estar separado de Dios el Padre por primera vez. Jesús cae de rodillas. Su oración es tan intensa que algo extraño comienza a suceder en su cuerpo. Pequeñas gotas aparecen en su frente. Al principio parecen sudor normal, pero espera, son rojas, rojas de sangre. Esto no es solo una historia inventada. Lucas, quien era médico, escribió sobre esto. Y estando en agonía, oró más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Lo que Jesús experimentó tiene un nombre: hidatidosis. Es cuando los vasos sanguíneos alrededor de tus glándulas sudoríparas realmente se rompen por el estrés extremo. La sangre se mezcla con tu sudor y sale por la piel. Los médicos de hoy solo han visto esto ocurrir unas pocas veces en toda la historia. Piensa en eso. El estrés que Jesús sintió fue tan poderoso que su cuerpo hizo algo que casi nunca sucede a los humanos. Pero ¿por qué es esto importante? Porque nos muestra algo increíble. El sufrimiento de Jesús no comenzó cuando los soldados lo clavaron a la cruz. Comenzó aquí en el jardín, horas antes de que alguien lo tocara. Esta condición habría hecho que la piel de Jesús fuera ultrasensible, como una quemadura solar muy mala en todo su cuerpo. Cada toque, cada empujón, cada golpe que venía dolería mucho más. Su cuerpo ya se estaba descomponiendo, y el verdadero dolor aún no había comenzado. ¿Alguna vez has tenido miedo de una inyección en el consultorio médico? Tu corazón se acelera solo de pensar en esa aguja, ¿verdad? Jesús sintió un miedo mucho más fuerte que eso. Sabía exactamente lo que venía, no solo el dolor físico, sino asumir los pecados de todos los que han vivido. Mientras Jesús ora, de repente el jardín se llena de luz. Antorchas aparecen en la distancia. Las voces se vuelven más fuertes. El metal choca mientras los soldados se acercan. Jesús se levanta, su rostro todavía mojado de sudor sangriento. Sus amigos despiertan confundidos y asustados. Jesús respira profundo. Aunque su cuerpo ya está débil por lo que acaba de pasar, avanza para enfrentar a los soldados. Podría haber huido, podría haber llamado a los ángeles para que lo salvaran, pero no lo hace. Enfrenta lo que viene por nosotros. Los soldados agarran a Jesús bruscamente y atan sus manos. Mientras lo arrastran, nadie nota las gotas de sangre en el suelo donde estaba orando, la primera sangre que Jesús derramó por nosotros. Pero lo que sucede a continuación es aún más impactante. El verdadero dolor está a punto de comenzar. Antes de continuar a la siguiente parte, queremos que pienses en lo que Jesús atravesó. Comenta: gracias Jesús, abajo para mostrar cuánto aprecias que eligiera pasar por este sufrimiento por nosotros. Tu comentario nos recuerda a todos que su dolor tenía un propósito: salvarnos. Después de una larga noche sin dormir, Jesús está en un patio romano. Sus manos están atadas a un poste. Su espalda está desnuda. Los soldados romanos ríen cerca.
Uno sostiene algo que hace que todos los que lo vean tiemblen de miedo, el flagelo. Esto no es solo un látigo normal. Los romanos crearon el flagelo para desgarrar la carne humana. Tiene varias correas de cuero, pero eso no es lo que lo hace aterrador. Atados a cada correa hay pedazos afilados de hueso y pequeñas bolas de metal. Queremos que entiendas lo que pasa cuando esta terrible arma golpea la piel. Los soldados se alinean detrás de Jesús. El primer soldado echa su brazo hacia atrás. El látigo hace un sonido silbante mientras vuela por el aire. Crack, el primer golpe aterriza en la espalda de Jesús. Las correas de cuero se envuelven alrededor de su cuerpo. Las bolas de metal chocan contra su piel causando profundas contusiones debajo. Al mismo tiempo, los pedazos afilados de hueso cortan su piel como cuchillos diminutos. La sangre aparece de inmediato. Jesús se estremece, su cuerpo se tensa para el siguiente golpe. Crack, el segundo golpe aterriza, se abren más cortes, más contusiones debajo, la respiración de Jesús se acelera. Los soldados siguen, golpe tras golpe, para cuando llegan a 10 latigazos, la piel de Jesús está completamente desgarrada. Con 20 latigazos, podemos ver a través de su piel hasta las capas de grasa debajo. Con 30 latigazos, incluso eso está desgarrado, exponiendo los músculos de su espalda. Estos músculos, destinados a estar protegidos dentro de nuestros cuerpos, ahora tiemblan en el aire con cada nuevo golpe. Comienzan a desgarrarse también. ¿Cuántas veces golpearon a Jesús? La ley judía limitaba los latigazos a 39, pero Jesús estaba en manos romanas ahora. A menudo no se detenían hasta que la persona estaba casi muerta. Después de 40 latigazos, la espalda de Jesús ni siquiera parece humana. En algunos lugares, puedes ver sus costillas y columna vertebral. La sangre corre por sus piernas y se acumula en el suelo. Todo su cuerpo tiembla. Sabemos que esto no es fácil de escuchar, pero entender lo que Jesús pasó nos ayuda a ver cuánto nos amó. El dolor habría sido insoportable. Cada respiración dolería al mover su pecho. Su cuerpo estaría entrando en shock por la pérdida de sangre y el dolor. Muchas personas murieron solo por este tipo de flagelación. Pero esto solo fue el comienzo del sufrimiento de Jesús. Cuando los soldados terminan, Jesús apenas puede mantenerse en pie. Desatan sus manos del poste y él cae de rodillas. Su espalda desgarrada ahora está expuesta al aire, cada pequeño movimiento enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo. Los soldados no han terminado con él aún. Lo levantan. Uno de ellos tiene una idea para un nuevo juego, una forma de burlarse de este hombre a quien algunos llaman rey. Si es un rey, necesita una corona, ríe un soldado. La corona que tienen en mente no está hecha de oro o joyas. Está hecha de algo que causará a Jesús aún más dolor que el flagelo. ¿Qué era esta corona? ¿Y qué sucedió cuando la forzaron sobre la cabeza de Jesús? La sangre de su espalda fue solo el comienzo. Lo que viene a continuación muestra cuán crueles pueden ser los humanos y cuánto estaba dispuesto a soportar Jesús por nosotros. ¿Alguna vez te has sentido tan débil que apenas podías mantenerte en pie? Después de que los látigos romanos desgarraron la espalda de Jesús, su cuerpo comenzó a fallar de maneras que ahora podemos entender a través de la medicina moderna. Queremos mostrarte lo que estaba sucediendo dentro del cuerpo de Jesús mientras permanecía en silencio ante Pilato. Su cuerpo estaba entrando en algo que los médicos llaman choque hipovolémico, una condición peligrosa que ocurre cuando pierdes demasiada sangre demasiado rápido. Piensa en lo que hace la sangre. Lleva oxígeno a cada parte de tu cuerpo. Mantiene tu cerebro funcionando. Ayuda a tus músculos a moverse. Ahora imagina perder tanta sangre que tu cuerpo ya no puede funcionar bien. Mientras Jesús estaba allí, su corazón latía rápido intentando bombear la poca sangre que quedaba a través de sus venas. Cada latido empujaba el líquido precioso a su cerebro y órganos, pero no había suficiente para todos. La sangre aún goteaba de cientos de heridas abiertas en su espalda y piernas. Su presión arterial bajó peligrosamente. Dentro de su cuerpo, los sistemas de emergencia automáticos se activaron. Sus riñones comenzaron a producir menos orina para ahorrar agua. Los vasos sanguíneos lejos de su corazón y cerebro comenzaron a encogerse, tratando de mantener la sangre donde más se necesitaba. Su respiración se volvió más rápida y superficial,
su cuerpo tratando desesperadamente de tomar más oxígeno con menos sangre para transportarlo. Una sed intensa se apoderó de él. ¿Alguna vez has tenido tanta sed que tu boca se sintió como arena? Esta terrible sed es la razón por la que horas después en la cruz, Jesús diría, «Tengo sed». Su cuerpo clamaba por agua para reemplazar todo el líquido que había perdido. La pérdida de sangre también hizo que su pensamiento se volviera confuso. De pie ante Pilato y Herodes, Jesús permaneció mayormente en silencio. ¿Fue solo su elección o también su cerebro estaba afectado por lo que había sucedido a su cuerpo? Probablemente ambos. Luego vino un nuevo tipo de dolor. Los soldados tomaron espinas, picos largos y afilados, y las hicieron una corona. No solo colocaron esta corona en la cabeza de Jesús, sino que la presionaron, clavando las espinas profundamente en su cuero cabelludo. Tu cuero cabelludo tiene más terminaciones nerviosas que casi cualquier otra parte de tu cuerpo. Cuando esas espinas perforaron la piel de Jesús, tocaron nervios que enviaron rayos de dolor a través de su cabeza y rostro. Los médicos de hoy llaman a esto neuralgia trigeminal, a menudo descrita como el peor dolor que los humanos pueden sentir. Es como tener una descarga eléctrica dentro de tu cara que no se detiene. Mientras Jesús lidiaba con todo esto, los soldados no habían terminado de burlarse de él. Le pusieron un manto púrpura sobre su espalda desgarrada. La áspera tela se adhirió a sus heridas abiertas. Luego, cuando se cansaron de su juego, lo arrancaron de nuevo, desgarrando cualquier herida que había comenzado a coagular. La hemorragia comenzó de nuevo. A estas alturas, los labios de Jesús probablemente estaban azules por la falta de oxígeno. Su piel estaba pálida y fría por el sudor. Su cuerpo temblaba. Caminar se estaba volviendo casi imposible. Y aún así, lo peor aún estaba por venir. Los soldados agarraron una pesada viga de madera. Iban a hacer que Jesús llevara su propia cruz por las calles hasta el lugar donde moriría. ¿Cómo podría alguien en su condición cargar con tal peso? La respuesta muestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Jesús por nosotros. Cuando los romanos ejecutaban a alguien, no solo lo llevaban al lugar de la ejecución. Los hacían llevar parte de su propia cruz por las calles de la ciudad. Se trataba tanto de vergüenza como de sufrimiento. Queremos llevarte a esas calles ahora. Después de golpear a Jesús, burlarse de él y clavar espinas en su cabeza, los soldados colocaron una pesada viga de madera sobre sus hombros ensangrentados. Esto no era la cruz completa, solo la barra transversal llamada patíbulo, pero no era un pequeño trozo de madera. Esta viga de corte tosco pesaba entre 75 y 100 libras. Eso es como llevar a un niño de tercer grado en tu espalda, y para una persona sana, eso ya sería difícil. Para Jesús, cuyo cuerpo ya estaba en shock por la pérdida de sangre, era casi imposible. Ataron la viga a los brazos de Jesús para evitar que cayera. Luego lo empujaron hacia adelante, comenzando un recorrido de aproximadamente un tercio de milla a través de las sinuosas calles de Jerusalén. Con el primer paso, la madera áspera se clavó en las heridas abiertas de Jesús. Cada movimiento hacía que la viga astillada se frotara contra sus músculos y carne expuestos. El peso presionaba directamente sobre las partes de su cuerpo que habían sido desgarradas por los látigos. La sangre que había comenzado a coagularse ahora fluía libremente de nuevo. Cada paso significaba más pérdida de sangre, más dolor, más debilidad. A estas alturas, Jesús estaba gravemente anémico. Su cuerpo había perdido tanta sangre que sus músculos no recibían el oxígeno que necesitaban. Por eso los levantadores de pesas respiran con fuerza cuando levantan, los músculos necesitan oxígeno para trabajar. Los músculos de Jesús estaban hambrientos de oxígeno que no estaba allí. Las calles estaban llenas de gente mirando. Algunos lloraban, otros se burlaban. Los soldados empujaron a Jesús para que siguiera moviéndose. El camino no era plano. Jerusalén está construida sobre colinas. Cada tramo cuesta arriba drenaba lo poco de fuerza que le quedaba. Entonces sucedió. Las piernas de Jesús cedieron bajo el peso. Cayó hacia adelante, incapaz de protegerse con los brazos atados a la viga. Su rostro y cabeza coronada de espinas se estrellaron contra la dura calle de piedra. Más sangre, más dolor. Los soldados lo levantaron de nuevo. Sigue moviéndote.
Unos pasos más, otra caída. Cada vez, la viga caía con él, empujando la madera más fuerte en sus heridas. Cada vez, la corona de espinas se hundía más en su cuero cabelludo. Después de varias caídas, incluso los endurecidos soldados romanos pudieron ver que Jesús no llegaría al sitio de ejecución de esta manera. Necesitaban que estuviera vivo cuando llegaran a Gólgota. Morir en la cruz era el castigo, no morir en el camino. Fue entonces cuando agarraron a un hombre de la multitud, Simón de Irene. Simón no era solo un personaje bíblico aleatorio, representa el momento en que el cuerpo de Jesús físicamente no podía continuar sin ayuda. El peso literalmente lo estaba matando. Simón tomó la viga, probablemente aún manchada con la sangre de Jesús. Jesús ahora podía caminar más libremente, pero cada paso seguía siendo una tortura. Su espalda expuesta al sol caliente, su cabeza palpitando de dolor, su cuerpo luchando por mantenerse consciente. Para cuando llegaron a la pequeña colina llamada Gólgota, Jesús había perdido tanta sangre que los romanos sabían que tenían que trabajar rápido. Si no lo ponían en la cruz pronto, podría morir antes de que completaran su tarea sombría. En Gólgota, un sufrimiento aún peor esperaba. Los romanos eran expertos en mantener a las víctimas vivas en la cruz para un sufrimiento máximo. Lo que hicieron a continuación muestra por qué la crucifixión se consideraba la muerte más dolorosa que los humanos jamás crearon. Cuando los soldados llegaron a Gólgota con Jesús, no fueron gentiles. Lo arrojaron sobre la viga de madera que Simón había cargado. Su espalda desgarrada golpeó la madera áspera enviando nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo. Ahora era el momento de los clavos. Queremos aclarar algo que muchas personas entienden mal sobre la crucifixión. En la mayoría de las pinturas y películas, ves clavos atravesando las palmas de Jesús, pero los soldados romanos sabían mejor. El tejido blando de las palmas no puede soportar el peso de una persona. El cuerpo simplemente se rasgaría y caería. En cambio, colocaron los brazos de Jesús sobre la viga y sacaron clavos de hierro de unas 7 pulgadas de largo, casi tan largos como tu mano. Cada clavo era grueso con un eje cuadrado que se estrechaba a un punto. El soldado colocó el primer clavo en la muñeca de Jesús, justo donde la mano se une al brazo. Este lugar no era aleatorio. Ya sea que lo supieran o no, los romanos habían encontrado el lugar perfecto para crear el máximo dolor. Justo a través de esta área pasa el nervio mediano, una de las principales vías nerviosas que controla la sensación y el movimiento en el pulgar y los primeros 3 dedos. Cuando el martillo golpeó el clavo, atravesando carne y nervio, Jesús sintió un tipo de dolor que es difícil de describir. Hoy, los médicos lo llaman causalgia, un dolor eléctrico ardiente que recorre todo el brazo. Es como tocar un cable eléctrico vivo, pero la descarga nunca se detiene. Los expertos médicos describen esto como uno de los dolores más intensos que un cuerpo humano puede sentir. Lo mismo sucedió con su otra muñeca. Luego, los soldados levantaron la viga con Jesús sujeto y la montaron sobre el poste vertical ya en el suelo. Sus pies fueron los siguientes. Cruzaron un pie sobre el otro y clavaron otro gran clavo a través de ambos pies a la vez, alcanzando más nervios principales. Ahora vino un momento que dañó el cuerpo de Jesús de una nueva manera. Cuando los soldados levantaron la cruz y la dejaron caer en su agujero en el suelo, el golpe repentino fue demasiado para las articulaciones del hombro de Jesús. El peso completo de su cuerpo tiró de sus muñecas clavadas y ambos hombros se dislocaron. Los ligamentos se desgarraron, los brazos se estiraron varios centímetros más de lo normal. Pero la peor parte de la crucifixión no eran los clavos o los hombros dislocados, era respirar. La forma en que Jesús colgaba en la cruz hacía de cada respiración una batalla. Cuando su cuerpo se hundía, los músculos del pecho se estiraban apretados haciendo imposible exhalar completamente. El dióxido de carbono comenzaba a acumularse en su sangre. Para exhalar adecuadamente, Jesús tenía que empujar usando sus pies perforados por clavos, levantando su peso corporal para relajar los músculos del pecho. Cada vez que se empujaba hacia arriba, su espalda desgarrada se raspaba contra el poste de madera. Cada vez que se empujaba hacia arriba, los clavos desgarraban los nervios en sus pies, pero no tenía otra opción, empujar hacia arriba o asfixiarse. Este terrible ciclo se repetía con cada respiración.
Empujarse hacia arriba en agonía para exhalar, hundirse en agonía por los clavos, empujarse hacia arriba de nuevo durante horas. A medida que pasaba el tiempo, el cuerpo de Jesús se debilitaba. Cada empujón se volvía más difícil que el anterior. Sus hombros dislocados hacían el movimiento aún más doloroso. Calambres musculares se instalaban por la posición extraña y la falta de oxígeno. La pérdida de sangre y la deshidratación hacían de cada movimiento un esfuerzo supremo. Los romanos habían creado la tortura perfecta, una muerte donde la necesidad de respirar de la víctima se convertía en la fuente de su agonía. No mataron a Jesús directamente. Crearon condiciones donde su cuerpo lucharía consigo mismo hasta la muerte. Y aún así, a través de todo este sufrimiento físico, Jesús permanecía enfocado en los demás. Habló con el ladrón a su lado, prometiéndole el paraíso. Pidió a Dios que perdonara a las mismas personas que lo pusieron allí. Se aseguró de que su madre fuera cuidada, pero lo peor aún estaba por venir. Después de horas en la cruz, el cuerpo de Jesús estaba alcanzando sus límites físicos. Cada sistema estaba fallando, y pronto clamaría palabras que revelaron un sufrimiento aún más profundo que el dolor físico. 6 horas, eso es cuánto tiempo Jesús colgó en la cruz. A estas alturas, su cuerpo estaba librando una guerra en muchos frentes y perdiendo en todos ellos. Queremos explicar lo que estaba sucediendo dentro de Jesús durante esas horas finales. Recuerda esos hombros dislocados de cuando la cruz cayó en su lugar. Con cada respiración, los brazos estirados tiraban de la arteria subclavia, un importante vaso sanguíneo, contra su primera costilla. Como frotar un globo contra una superficie áspera, la arteria comenzaba a desgarrarse. La sangre lentamente se filtraba de esta arteria desgarrada al espacio entre sus pulmones y la pared del pecho, una condición que los médicos llaman hemotórax a tensión. A medida que este espacio se llenaba de sangre, comprimía sus pulmones desde el exterior haciendo cada respiración más superficial que la anterior. Mientras tanto, Jesús había perdido tanto líquido que su sangre se estaba volviendo más espesa, más difícil para su corazón debilitado de bombear. La deshidratación concentraba lo poco de sangre que quedaba en sus vasos. ¿Alguna vez has intentado beber un batido muy espeso a través de una pajilla? Eso es lo que el corazón de Jesús estaba tratando de hacer, empujar sangre espesa a través de vasos que se estrechaban. La batalla más difícil era por el oxígeno. Cada respiración requería que Jesús se empujara hacia arriba con sus pies perforados por clavos, raspando su espalda desgarrada contra la madera. A medida que pasaban las horas, su fuerza se desvanecía. No podía empujarse hacia arriba tan alto o por tanto tiempo. Esto significaba que no podía exhalar completamente. Cuando no puedes exhalar lo suficiente, el dióxido de carbono se acumula en tu torrente sanguíneo. Esto causa calambres musculares dolorosos, primero en las piernas, luego extendiéndose por todo el cuerpo. Los calambres hicieron que fuera aún más difícil empujarse hacia arriba para la próxima respiración. Era un ciclo mortal. A la 6ª hora, los riñones de Jesús probablemente habían dejado de funcionar completamente. Su corazón luchaba por mantener el ritmo. Sus pulmones solo podían tomar pequeños sorbos de aire. Los efectos combinados de la pérdida de sangre, la deshidratación, el agotamiento y el shock traumático empujaban cada sistema en su cuerpo hacia el fallo total. Entonces sucedió algo que mostró que el sufrimiento de Jesús iba más allá del dolor físico. Clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, al llevar el peso espiritual del pecado de la humanidad, Jesús experimentó una separación de Dios el Padre que trajo un nivel de angustia completamente nuevo, uno que apenas podemos entender. Poco después, Jesús pronunció sus últimas palabras: todo está consumado. Luego entregó su espíritu. Su cuerpo había alcanzado su límite físico absoluto. Ningún humano podría haber soportado más. Para asegurarse de que estaba muerto, un soldado romano clavó una lanza en el costado de Jesús. Lo que salió nos dice mucho sobre cómo murió. El Evangelio de Juan registra que sangre y agua fluyeron de la herida. La medicina moderna reconoce esto como evidencia de un derrame pericárdico, acumulación de líquido alrededor del corazón por el estrés extremo y el trauma. Este detalle científico, escrito 1000 de años antes de la medicina moderna, confirma la severidad del sufrimiento de Jesús.
Su corazón literalmente se rompía bajo la tensión física y espiritual. Lo que es notable no es solo cuánto sufrió Jesús, sino que lo eligió. En cualquier momento, podría haber llamado a los ángeles para que lo rescataran. Había sanado a otros, podría haberse sanado a sí mismo, pero permaneció en esa cruz experimentando todo el espectro del sufrimiento humano porque era la única manera de cerrar la brecha entre Dios y la humanidad. La evidencia médica muestra que Jesús no solo murió simbólicamente, experimentó una tormenta perfecta de los peores dolores físicos posibles y lo hizo voluntariamente pensando en ti. Pero aquí no es donde termina la historia. 3 días después, algo sucedió que cambió todo. El cuerpo roto que había experimentado un fallo total experimentaría algo completamente diferente, una restauración total, y eso cambiaría el mundo para siempre. Cuando los médicos miran lo que le pasó a Jesús, se asombran de una cosa. Experimentó casi todos los tipos de dolor que un cuerpo humano puede sentir. Piensa en eso por un momento. No solo un tipo de dolor, sino todos ellos juntos. Queremos ayudarte a ver verdaderamente por lo que pasó Jesús. Primero, estaba el dolor nervioso cuando los clavos golpearon el nervio mediano en sus muñecas y los nervios plantares en sus pies. Esto no era solo dolor regular, era como rayos disparando a través de su cuerpo con cada movimiento. Luego vino el daño tisular. Su espalda desgarrada por el flagelo, exponiendo músculo y hueso. Su cuero cabelludo perforado por espinas, enviando señales de dolor desde una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo. El dolor en las articulaciones siguió cuando sus hombros se dislocaron bajo su propio peso, desgarrando ligamentos y estirando tendones más allá de sus límites. Con cada respiración, estas articulaciones dañadas se movían, creando nuevas oleadas de agonía. La pérdida de sangre llevó a un choque hipovolémico, su cuerpo apagándose mientras los órganos vitales carecían de oxígeno. Y a través de todo esto, la lenta asfixia mientras sus pulmones luchaban por cada respiración requiriéndole empujarse con los pies heridos solo para exhalar. ¿Qué hace esto aún más notable? A través de todo esto, Jesús permaneció consciente y enfocado en los demás. Perdonó a los mismos soldados que lo clavaron allí. Se aseguró de que su madre fuera cuidada después de que él se fuera. Le prometió el paraíso al ladrón a su lado. Esto no fue solo una muerte. Fue la experiencia más completa del sufrimiento humano jamás elegida voluntariamente por alguien. Jesús no solo habló sobre el amor, mostró exactamente hasta dónde llegará el amor para rescatar lo que valora. Cuando entendemos la realidad médica de lo que Jesús soportó, vemos su sacrificio bajo una luz completamente nueva. Esto no fue solo simbolismo espiritual, fue amor hecho físico de la manera más dolorosa posible. Has escuchado lo que le pasó al cuerpo de Jesús, pero ¿sabes lo que realmente significaron sus palabras finales? Hay una verdad impactante detrás de lo que Jesús dijo en sus últimos momentos que la mayoría de las personas pasa por alto. Cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo más oscuro y profundo estaba sucediendo de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Esto no era solo un hombre en dolor, este era Dios experimentando algo que nunca había sucedido antes en toda la eternidad. ¿Qué podría ser que Jesús, quien había caminado sobre el agua y calmado tormentas con una palabra, clamara con tal agonía? No fueron los clavos, no fue la corona de espinas, fue algo mucho peor. Ahora, revelaremos lo que realmente significaron las palabras finales de Jesús. Descubrirás el dolor espiritual que hizo que la tortura física pareciera leve en comparación. Esta pieza faltante cambia todo sobre cómo entendemos la cruz. No te pierdas esta parte crucial de la historia. El sufrimiento físico fue solo la superficie de lo que Jesús soportó. Sin entender sus palabras finales, te pierdes la parte más importante de por qué su sacrificio importa. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora para descubrir qué realmente ocurrió en esos momentos finales. Esta verdad oculta cambiará cómo ves el sacrificio de Jesús para siempre.